Ok, bueno, hola, buenas, bienvenidos a este podcast que daremos por tema la política y político en lo que es Honduras. Cada uno de nosotros vamos a dar nuestro punto de ver y lo que nosotros creemos que está bien o está mal dentro de la política. Como objetivo es tratar de informar y tratar de dar a conocer cada uno de nuestros puntos, igual junto con la investigación que nosotros hicimos previo. Los integrantes del podcast tenemos a Natalia y Samantha. Y pues su servidora que es Cindy Martínez. Dentro del grupo también tenemos a otro compañero que pues lamentablemente no pudo estar, que se llama Henry Mejía. Bueno, dentro de hoy pues hablaremos un poquito de lo que es la política principalmente y lo político, que pues me dicen de que lo político se refiere a una persona que está involucrada en la política, que sea como un líder, un líder selecto, un funcionario gobernal, un activista, un miembro de un partido político o cualquier otra persona que participe dentro de este ambiente político. Pues los políticos suelen ser responsables de tomar decisiones y acciones que afectan a la sociedad en general, ya sea para bien o para mal, y pues ya sea en un nivel local, nacional o internacional. La palabra político también puede referirse a algo relacionado con la política o el mundo de la política en general, como asuntos políticos o campañas de política. Luego, la palabra política se refiere al proceso mediante el cual se toman decisiones y se ejerce el poder de una sociedad. Esto incluye la formulación de políticas públicas, la administración de gobierno, la resolución de conflictos y distribución de recursos. La política también abarca las relaciones de poder entre individuos, grupos y organizaciones, como las luchas por el control, la influencia en la sociedad. Además, la política puede referirse a las ideas de principios, valores y creencias que sustentan diferentes enfoques y gobiernos y organizaciones. Bueno, en lo personal, pues lo que yo entiendo de estas, ¿verdad? Que la política ya es como nosotros, como un país en sí se relaciona, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en clase incluso lo mencionaban de que nosotros como Honduras somos un país político. ¿Por qué? Porque nos regimos por estas asociaciones en las que uno va y vota por la persona que cree que va mejor o va a ayudar mejor al país y y pues así es como se rige este país por medio político. Ya político, como dice aquí, que se refiere a una persona que está involucrada dentro de la política, ya es, por ejemplo, estas personas que se tiran para un puesto o que pasan más que todo involucradas en el sentido de que hacen campañas, que tal vez no tanto están dentro de un puesto, sino que son ese tipo de personas que apoyan a un candidato. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo no me creo una persona política porque yo no, cuando es en tiempos de elecciones, yo pues doy mi voto, pero no soy una persona que va y apoya a las personas o que anda metido dentro de esos diferentes grupos que tenemos dentro del país. Ok, de hecho, compañera, muy excelente su punto de vista, ya que hoy en día, como ciudadanos, sabemos que se vota cuando uno ya tiene su identidad, pero estamos considerando también de que no es una obligación votar por un partido, ¿no? O elegir a una cosa. Tenemos también que es de suma importancia ver cómo esta de la política y lo político interactúan juntos, ya que esto entrelaza el poder entre, ya que esto influye entre los ciudadanos como para ellos mismos. Sí, exacto. Yo personalmente, hablando sobre la política aquí en el país, tampoco me considero una persona que ande, no sé, como ligada a estos diferentes partidos que se dan. Y siento que aquí en el país no se da, como decir, una democracia en la que se tome en cuenta lo que uno realmente piensa cuando se dan estas campañas de política. Siento que es más como, no sé, como una Imponencia. ventana de humo, puede ser, en la que nos hacen sentir incluidos en la política, pero en realidad esto va más allá, más como para intereses personales. Sí, exacto. Que al final de cuentas, usted dice que al final de cuentas, aunque uno vote, en Ajá, realidad esos votos no cuentan, sino que solo es no, como como hacernos creer que estamos involucrados, pero en ajá, realidad al final el resultado siempre va a ser el mismo. ajá, O exactamente. de hecho, como ha pasado varias veces cuando han elegido a un presidente, hacen trampa. Entonces, es como que la participación del ciudadano no cuenta. Sí. Sí, exacto. Es que lastimosamente aquí en el país, ¿verdad? No se da esto que se dice que sea transparente, ¿verdad? Aquí no se da esto y poco a poco pues vamos como por así decirlo manchando más, porque antes tal vez se tomaba un poco más en cuenta que ahora en día. Ahora en día muchas de las personas si hacemos un censo por aparte, nos damos cuenta de que cierta persona tiene más votos que la persona que en realidad ganó, Sí, Ok, de ¿verdad? hecho, esto también lo podemos ver como ejemplo cuando el expresidente Juan Orlando Hernández se dice que cometió también trampa, ¿verdad? Porque hubo un caso en que se fue de la energía y de la nada subió de votos. De hecho, el pueblo también se manifestó a sí, hacer huelga porque sabían de que cómo tan rápido iba a subir de puesto. que había sido fraude. Y ni siquiera cuando hubo protestas para intentar como dar justicia a este caso, no se tomó en cuenta la voz del pueblo, no se hizo nada. Se dejó simplemente él en el poder. Exacto, sí, ese es un buen ejemplo. Bueno, entonces también, ¿verdad? Dentro de esto tenemos que hablar un poco de lo que es la política como eh, Hegemonía. hegemonía, exacto. Entonces, eso se refiere a la idea
que en una sociedad determinada, un grupo o clase logran establecer un dominio no solo a través del poder, sino que también mediante la construcción y el mantenimiento de un concepto cultural y social. En este concepto se desarrolló por teórico político italiano Antonio Gramsci, ¿verdad? Según él, se logra la hegemonía, perdón, se logra mediante la persuasión y el control de las situaciones culturales, como los medios de comunicación, educación, la región, la religión, perdón, y las artes. Estas situaciones difunden las ideas y los valores de clases mediantes, haciendo que parezcan naturales y universales. Como resultado, las personas en la sociedad aceptan y sostienen las estructuras de poder existentes, incluso si estas no siempre sirven a su interés. Esto es exactamente lo que nosotros, pues, la compañera nos explicaba, de que a nosotros nos hacen creer, ¿verdad? En este país nos hacen creer que estamos dentro de una sociedad donde nosotros mismos vamos a elegir a quién queremos de gobernante. Pero a la hora de hacer los votos, lo que nosotros pensamos, bueno, no ganó la persona por la que yo quería ganar, pero se hizo un voto, entonces la mayoría ganó. Aunque tal vez la mayoría, o sea, todo el mundo, todos pensamos igual. Entonces, como la mayoría de votos ganó por esta persona, entonces nosotros no nos vamos a poner a pelear porque creemos que así es, porque la mayoría de personas ganó por, por esta persona en específico, no por lo que, no, o sea, tal vez mi voto contó para la persona que yo quería, pero no fue suficiente para Ujú. que ganara. No sé si me voy a entender. Sí, este concepto también se puede ver en los medios de comunicación, digamos en las redes sociales, que tienen ese poder para moldear la opinión pública, manteniendo como democratizando la información, pero también llevándola a ser manipulada para desinformar o mantener ese conflicto entre personas que tienen diferentes puntos de vista. Ok, de hecho también aquí se puede notar lo que es la inestabilidad entre la frontera de lo social con lo político, porque lo político nos dice algo y pues lo social hace otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, porque lo político está relacionado con actos de creación o mantenimiento del orden, mientras que lo social pues, se refiere a las prácticas que se han vuelto habituales entre nosotros o lo que nosotros pensamos que es correcto o no. Ok, entonces que pues el poder político no solo se ejerce a través de una fuerza bruta, sino que también a través de la influencia cultural y la manipulación ideológica. Los grupos denominantes establecen un conjunto de ideas, creencias y valores que se convierten en una corriente principal o la norma aceptada en la sociedad. Entonces, pues eso también lo vemos dentro de lo que es la política, porque ciertas personas tratan de por ejemplo, un ejemplo de esto es la presidencia que tenemos actual. Ellos se fueron bastante a lo que hacernos creer o hacernos pensar que ellos iban a hacer el cambio, que ellos Ujú. van a hacer el cambio, que ellos... entonces, la mayoría, pues que le digo incluyéndome a mí, di el voto hacia estas personas pensando de que iba a haber un cambio de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que había ocurrido mucho antes en nuestro país. Y actualmente, lastimosamente, no, bueno, yo no sé de algún partido político en el que yo diga, ok, esa persona tiene mi voto sí o sí, porque ninguno de los partidos me termina de convencer por la ideología que llevan, no hay una corriente principal que se ha establecido en el conjunto de ideas y creencias que para mí son buenas. Sí, igual estos grupos la mayor parte del tiempo no cumplen lo que dicen, entonces como que a uno después se le quita la ilusión de llegar a creer de verdad, genuinamente, en un partido. Ok, de hecho, muchas personas ahora están cambiando su opinión. Sabemos que con el expresidente Juan Orlando Hernández hubo problemas, pero cuando vino a la presidencia Xiomara y nos hizo creer cosas que no cumplió, de hecho, mucha gente está requiriendo traer de nuevo a Juan Orlando, pero tenemos claro que el expresidente está en prisión ahorita, ¿no? Por Sí. falta que hizo gravemente. Sí, es que lo que pasa es que es eso, ¿verdad? Nosotros nos hicieron creer tantas cosas que al final no fueron nada cierto, que incluso, ¿verdad? Como tuvimos nosotros el problema ahorita de que varias no pudimos reunirnos un día porque una no tenía energía, al otro día no Ujú. tenía energía la otra, hoy, o sea, a la hora que nos habíamos puesto tampoco tenía energía yo, y somos personas que vivimos en diferentes lados, por ejemplo, yo vivo en Puerto Cortés, no sé ustedes. Sí, yo vivo en La Ceiba y también los problemas de la luz aquí no es como que a cada rato se está yendo, entonces De hecho, yo también vivo en Villanueva y aquí se va la luz en las noches y es como un problema, ¿no? Pero Exacto. Imagínense, estamos en diferentes lugares, diferentes puntos, por así decirlo, del país, y estamos igual en todos lados. No es estamos como que teniendo el solo mismo sea problema. problema. No es de como que hecho, solo. y nos dicen también que pues, van a resolver ese problema, pero ya lleva un tiempo en que no resuelven nada. Ujú. Sí, exacto, no hay forma. Y, o sea, ¿qué es lo que, o sea, si nosotros sentimos que en vez de ir avanzando el país va para atrás, más bien, ¿sabes por qué? Sí. Porque bueno, yo no recuerdo que en los años, no sé, 8 años que estuvo Juan Orlando, se iba tanto la energía, o sea, ahorita es exagerado que todos los días se va 3 horas, Ujú. todos los días, de la Por mañana eso a las mismo, 4 de como la noche. mencionaba la compañera Natalie, las personas estaban como, por estos problemas estaban pensando en que era mejor que volviera Juan Orlando, porque en su gobierno no se miraban los problemas ahorita de energía que se tienen ahorita. Ok, también de hecho tenemos lo que subió cada alimento hoy en día también. Tenemos que tener en cuenta eso. Sí, también el incremento que ha habido en la canasta básica, ¿verdad? Y también, no vemos tampoco, por ejemplo, que sube la canasta básica y nosotros seguimos ganando igual. Sí, Entonces, ¿cuál es la mejora? hasta No hay menos. ninguna mejora. O incluso, bueno, nosotros pasa de que, pues yo en mi familia tengo un negocio familiar que es una empresa. Entonces, prácticamente el gobierno quiere venir a imponer a las empresas privadas que nosotros, como empresa privada,
solucionemos los problemas que ellos tienen que solucionar como gobierno, pues, y quieren venir a presionarlos a nosotros, que nosotros, o sea, sí, nosotros sí vamos a hacer varias cosas, pagar impuestos, o sea, los impuestos se han ido para arriba en exageración, que, o sea, que son cosas que según son para el país, entonces, pero ¿dónde está ese dinero? No se ve, en realidad no se ve. Ok, de hecho también pudimos ver cómo subió también una multa que tenían que pagar los de los transportes públicos y ellos, hubo un día, no recuerdo fecha exacta, de que el transporte paró y Las la huelgas. policía estaba en dos Ujú. caminos, de hecho estaba aquí en Villanueva y Sí. paraba cualquier transporte porque el deber, ellos querían que pagaran la multa. Sí, y esa es otra cosa, ¿verdad? Que cómo las acciones de ellos se ven dentro de lo que es el pueblo, porque nosotros ya entendimos que la única forma que este gobierno nos solucione son huelgas, Sí. huelgas, paros, y aquí, bueno, yo como les mencioné, soy en Puerto Cortés, aquí si no es que todas las semanas o toda la semana hay huelga. Huelga porque nos quitaron el agua, huelga porque nos quitaron la energía, huelga porque no queremos que corten un árbol, huelga, o sea, por absolutamente todo. A mí me da miedo de salir del puerto, por ejemplo, hacia San Pedro Sula, porque no sé si voy a poder volver a entrar por las huelgas. Y eso es algo que como ellos como gobierno, o sea, le hicieron entender a las personas porque ellos también de esa forma prácticamente entraron al gobierno por medio de huelgas. Entonces, ya y también el pueblo, o sea, el pueblo ya está cansado, ya no quiere más mentiras, ya solo quiere soluciones, y la única forma de dar solución es haciendo paros o huelgas. También tenemos que estar conscientes de que cuando ellos hacen soluciones no lo hacen de una manera muy buena, porque de igual modo Ujú. el afectado sigue siendo nosotros, el pueblo. Pero a veces aún ni con las huelgas se llega a hacer un cambio. No, es Bueno, de como hecho, ahí está también lo que es la política homogénea, creo, si no me equivoco, porque dice que los ciudadanos tienen que ser partícipes de esto y a veces la voz del pueblo no es oída. Ujú, exactamente. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Como todo está ligado una cosa con otra, y pues nosotros pensamos que aquí dentro del país, nuestro país no se rigen como deberían ser las cosas, pero al final de cuentas siempre, el pueblo siempre quiere ser escuchado, entonces el pueblo va a buscar la forma de ser escuchado, ya sea por una forma a la buena o a la mala. por la otra. Bueno, de hecho, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero yo siempre he pensado de que cada candidato que viene a presidencia nos ofrecen o nos dan algo bueno, pero no cumplen, de hecho. Y creo que el pueblo podríamos sonar bien ilusos, ¿no? Porque uno se va a que mejor nos dé un bienestar, pero de hecho no es así. Y creo que esto pasará por cada candidato que o se reelige o que siga en presidencia. Sí, así va a pasar siempre hasta que no encontremos a un Bukele, hasta que no encontremos a una persona que en realidad escuche al pueblo, en realidad ayude al país, Y haga un las cosas van a cambio. Yo lo seguir así. quería mencionar, pero no sabía. Sí. Ok, entonces, pues eso nos lleva, ¿verdad?, a lo que es eh, nuestra pregunta de reflexión, que nos dice cómo pueden las prácticas contrahemogénicas desafiar y eventualmente reemplazar un orden hegemónico establecido en Honduras. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos venir y reemplazar ese orden que llevamos? Entonces, pues uno de los puntos, bueno, ser parte de, ¿verdad? Ser parte de este movimiento y crear organizaciones que nos ayuden a mejorar. También dentro de la educación, tenemos que tener mejor educación, comenzar a educar a los niños desde muy pequeños para que ellos entiendan que estas cosas son totalmente diferentes, que tenemos que hacer conciencia de las estructuras que nosotros llevamos para poder tener lo que es la justicia dentro de un país, ¿verdad? Y no sé si alguien más tiene otra. De hecho, sí, también pueden desafiar, como estamos en dicha pregunta, esto puede involucrar creaciones de proyectos alternativos. Pueden ser proyectos donde usted dijo de ya puede prevalecer justicia, cuando en ese país sabemos que aún no lo hay. Sí, exacto. Bueno, entonces, voy a nombrar algunas de ellas, que es, por ejemplo, la organización y movilización popular, la educación y concientización, la creación de contrapoderes, acción política y movimientos sociales, que pues en eso también es apoyar y participar en estos movimientos. Porque, vaya, un ejemplo, yo que yo digo, yo no me gusta eso de la política, entonces yo no voy a venir a ser político porque no me gusta, pero ¿cómo quiero yo venir a cambiar algo en el que no estoy involucrada? Entonces, ya yo puedo criticar y criticar y criticar, pero ¿en qué momento yo voy a venir a hacer acción política? Porque ¿en qué momento voy a venir yo a mover y hacer un apoyo y comenzar a participar para que estas cosas se cambien? Porque si no hago algo para cambiarlo, las cosas van a seguir igual. Entonces, comenzamos a hacer acciones y movimientos. La solidaridad internacional también, que es también buscar alianzas. A la vez pasada, yo siempre bromeo diciendo que por qué no vendemos Honduras a Estados Unidos, pero no es tanto eso, sino que es buscar alianzas que nos puedan, que nos puedan Beneficiar. compartir objetivos similares, ¿verdad? Entonces, estas son algunas ideas en las que nosotros como grupo, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que esas son las maneras en las que nosotros podemos desafiar estas cosas. Sí, Y en como resumen. última, ujú, No, sí, iba a decir que, pues, en resumen de lo que ya hablamos es prácticamente ser parte de la política, incluso si no nos sentimos directamente ligados a ella, indirectamente siempre vamos a tener algo que ver. exacto. Bueno, entonces como conclusión, como dijo la compañera Samantha, en últimas instancias, el desafío del reemplazo de un orden homogénico en Honduras se requiere un enfoque integral que combine la acción política, la movilización social, la educación crítica y la solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, muchas gracias y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.